Durante mucho tiempo, esta historia estuvo guardada en un cajón. No era una historia escrita en libros ni en monumentos. Era una historia hecha de cosas pequeñas. Pequeño, ligero, tallado con paciencia. En él hay unas palabras grabadas. Recuerdos de Porlier. Ángel. Durante muchos años nadie explicó quién era realmente. La foto estaba ahí, pero casi nunca se hablaba de ella. Como si formara parte de algo que era mejor no mencionar. La historia de un señor normal atrapado en uno de los momentos más violentos de la historia de España. Después de que mi abuelo muriera, su hijo Juanjo sintió que necesitaba saber. No podía dejar que aquella fotografía siguiera existiendo sin contexto, sin historia, sin nombre. En Madrid, en el Archivo Histórico de Defensa, existe un expediente. El sumario 54.773. Más de 1000 páginas, folios mecanografiados, firmas, declaraciones e informes policiales. Es el expediente de un consejo de guerra abierto con varias personas al terminar la guerra civil. Entre ellas, Ángel. Durante décadas, este expediente estuvo archivado, en silencio, esperando a que alguien lo volviera a abrir. Ángel Palomares Sánchez nació en Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real, en 1907. España, en aquel momento, era un país muy diferente al de hoy, un país profundamente desigual. Millones de personas vivían sin tierra propia, sin estabilidad, sin apenas oportunidades. Por eso, muchos acabaron emigrando a las ciudades, buscando trabajo, buscando una vida mejor. Ángel fue uno de ellos. Llegó a Madrid siendo joven. Se instaló en el Cerro de la Vaca, en Canillejas, en las afueras de la ciudad. Era un barrio humilde, un barrio de trabajadores, de gente que había llegado con poco y esperaba construir algo mejor. Allí conoció a Máxima, se casaron en 1931, tuvieron 4 hijos. Intentaron vivir una vida sencilla, trabajando, criando a sus hijos, construyendo algo.
En los barrios obreros como el suyo, los sindicatos no eran solo organizaciones laborales, eran espacios de encuentro, de solidaridad, de esperanza. Ángel se afilió a la CNT. Para muchos trabajadores de la época, esa decisión no era extraordinaria, era simplemente una forma de organizarse. Pero pocos años después, esta decisión tendría consecuencias enormes. El 17 de julio de 1936, un grupo de generales del ejército se sublevó contra la República Española. Lo que debía ser un golpe rápido se convirtió en una guerra, larga, violenta, profundamente destructiva. Durante 3 años, España quedó dividida en dos. El conflicto dejó cerca de 500.000 de muertos y transformó completamente la vida de millones de personas. En Madrid, el golpe fracasó parcialmente. El gobierno de la República decidió armar a la población. Se formaron milicias populares. Ángel fue uno de los miles de madrileños que se alistaron. El 4 de octubre de 1936 ingresó en las milicias confederales. Un documento médico lo describe en 2 palabras simples: útil para el frente. Durante varios meses realizó tareas de la milicia, todo lo que hacían miles de hombres en un país de guerra. Pero al terminar el conflicto, esas mismas acciones serían reinterpretadas de otra forma. La guerra terminó en 1939. Madrid cayó. Para muchos españoles, aquel momento no significó el final del sufrimiento, significó el comienzo de otro periodo. El nuevo régimen emprendió una enorme operación de castigo contra quienes habían apoyado a la República. Cientos de miles de personas fueron detenidas. Ángel fue uno de ellos. Su detención marcó el comienzo de un proceso largo y doloroso. En las primeras declaraciones, Ángel confiesa haber participado en 125 asesinatos. Luego el número cambia, pasa a ser 100. Pero poco después, ante el juez, lo niega todo. Explica que aquellas declaraciones fueron obtenidas a viva fuerza, una forma indirecta de hablar de tortura. El proceso se alargó durante años. Hubo 2 consejos de guerra. El primero fue anulado por un error formal. Había que repetirlo todo. En el segundo, el fiscal pidió la pena de muerte. Finalmente fue condenado a 12 años, conmutados casi 6. Para entonces Ángel ya llevaba años encerrado.
Ángel pasó más de 5 años en prisión. 5 años, 4 meses y 18 días. Pero los documentos no cuentan lo que significa realmente ese tiempo. No cuentan las horas, no cuentan los días iguales unos a otros, ni la incertidumbre constante. Y sin embargo, durante aquellos años dejó un pequeño testimonio de su paso por allí, un hueso de pollo. Cuando finalmente salió de prisión, Ángel regresó al barrio donde había vivido antes de la guerra. Pero el país que encontró era muy diferente. Hablar del pasado podía ser peligroso. Muchas familias aprendieron a callar, a no hacer preguntas, a no recordar demasiado. El silencio se convirtió en una forma de supervivencia. Ángel murió en 1956. Habían pasado 11 años desde su salida de prisión. Murió trabajando. Cayó de un andamio en una obra. Tenía menos de 50 años. Su hija Rosa tenía 9. Su historia, como la de otros tantos, quedó fragmentada, dispersa en documentos, en recuerdos, en silencios. Décadas después, algunos de esos fragmentos empezaron a reaparecer. En archivos, en papeles, en fotografías. En ese pequeño objeto que había sobrevivido al paso del tiempo. El hueso de pollo tallado en prisión con una palabra grabada. Me llamo Rosa Palomares. Soy Juanjo Palomares Ruiz. Soy hija de Ángel Palomares. Nieto de Ángel Palomares Sánchez. He querido saber un poquito andar un poquito en la vida de mi padre. Y vengo a contar la historia de mi familia durante la represión franquista. A veces la historia no se conserva en grandes monumentos. A veces sobrevive en cosas pequeñas, en objetos que alguien decidió guardar, en papeles que nadie quiso tirar, y en la memoria de quienes muchos años después decidieron volver a abrir un cajón. ¿Quién es Ángel Palomares? Nació en Valdepeñas, un pueblo manchego a principios del siglo XX, que emigra a Madrid con el efecto de llamada de las grandes ciudades a los pueblos, imagino que buscando una vida mejor, y acaba en la zona de Canillas, que es un pueblo limítrofe con Madrid en aquella época, hoy es un barrio de Madrid. Imagino que ahí empezaría a tener el primer contacto con los movimientos sindicales y los movimientos obreros. Estalla la guerra, conoce a mi abuela, se casan, estalla la guerra y en la guerra, como otros tantos, entra en la milicia. En la milicia, de lo único que hay constancia real es que estuvo como vigilante en el Ateneo Libertario de Ventas. No estuvo en el frente, por lo menos no hay constancia de que estuviera en el frente. Y cuando nace mi padre, a los 2 días, sale del ejército. Hay un informe médico que no está muy claro en qué consistió, pero sí que causa baja médica en el ejército. Y cuando acaba la guerra, como a otros miles, le detienen y pasa a prisión. Hay primero una petición por parte de la Fiscalía de pena de muerte por colaborar con la rebelión militar. Los rebeldes
le dijeron que él era un rebelde y, y después pasa 6 años en la cárcel, sale, tiene 2 hijos más. Se me viene mucho su cara. Pues él estaba siempre conmigo, porque ten en cuenta que tuvo muchos chicos y yo era la única chica. Y entonces pues estaba mucho conmigo siempre. Me montaba en la bicicleta y me llevaba. Una vez me trajo de Madrid a Toledo en bicicleta una noche. Le gustaba mucho ir al rastro en aquella época, fíjate. Y bueno, pues siempre venía con algo una muñeca o siempre me traía algo de allí. De persona pues alegre, muy alegre y muy cariñoso. Yo de pequeña era muy feliz. Se iba a trabajar cuando yo vivía. Se iba a trabajar y cuando venía pues con su familia allí, cariñoso con la familia y buena persona. ¿Tenía algún apodo? Yo le llamaba papá. Me acuerdo una vez que mi padre, que tenía una afección a nivel cognitivo seria, una vez que fui a verle le enseñé una foto suya y dijo, hombre, el rubio. Era como le llamaban en el barrio, el rubio. En el barrio le conocían por el rubio. Pero en todos los documentos anteriores a su entrada en prisión, es Ángel Palomares alias El Sillero. Imagino que después de pasar por prisión no le debió quedar muchas ganas de que le llamaran El Sillero porque no quería identificarse con el bando republicano. ¿En qué trabajaba? Tampoco era la vida de ahora, que hacer más vida familiar. En aquella época era irse a trabajar, venía de trabajar, volvía y era trabajar siempre. Trabajador, era muy trabajador, porque además tenía 2 trabajos, imagínate, era trabajador. Él era albañil y luego se dedicaba a arreglar sillas. ¿Dónde vivía? Pues vivíamos en una parte de Madrid que le llamaban el Cerro de la Vaca. Y era una casa con 3 viviendas, éramos 3 vecinos y el resto de los vecinos vivía uno a lo mejor a medio kilómetro uno del otro. Y es que era lo que es un campo con una casita de vez en cuando y ya está. Entonces era una vida muy... porque teníamos una casa de campo en el campo y entonces pues poco te puedo. Yo era muy pequeña y entonces yo estaba por allí con los vecinos, jugando con los chicos de los vecinos. Luego pasó a llamarse San Blas, todo aquello. Estaba cerca de Ciudad Lineal, pero era pues eso, un campo. Le pusieron ese nombre, no sé por qué, pero no tenía calles ni tenía nada como ahora. Era una casa en medio de un campo. ¿Cómo vivió con su familia? Éramos pobres, muy pobres. Nosotros teníamos una habitación para toda la familia. Era la cocina y una habitación para todo, para los padres y los hijos, todos juntos. No había más. 4 hermanos, yo era la pequeña y el mayor era que se fue el de Suiza, tu padre y el otro hermano que vive en Valladolid. Pero como eran más mayores que yo, pues y luego enseguida se iban al servicio militar, venía uno y se iba el otro, se llevaban 2 años de diferencia uno con otro, y entonces cuando venía uno, se iba el otro. Y terminaron la mili, se casaron y cada uno tiró para un lado. ¿Cómo era con su mujer? Se querían mucho. Estaba muy enamorado de ella y ella de él. Incluso ella prefería siempre al marido antes que a los hijos. O sea que imagínate cómo sería su amor. Muy buena relación, muy buena. Y él estaba siempre pendiente de su familia y ya está. ¿Se hablaba de lo que había pasado?
Bueno, de mi abuelo en casa no se habló nunca. Era un tema tabú y fue mi tía Rosy quien me contó algo y a raíz de ahí empecé a tirar del hilo y a buscar, pero en casa hablar de la guerra en los 70 y de un represalia político era un poco complicado. Entonces nunca se habló de mi abuelo, salvo por una foto que había colgada en casa de él con uniforme, vamos, con el gorro de miliciano y un correaje, y esa foto se quitó por miedo a alguna represalia política y estuvo mucho tiempo guardada hasta que yo la rescaté y la tengo en casa. Se hablaba todo en silencio entre la familia. Yo sé que hablaban con mucho cuidado siempre, pero era por de cuando Franco, en la época de Franco era así. Y entonces pues, porque si decían algo que no fuese muy correcto, pues te denunciaban y esas cosas que había entonces. No se hablaba. En mi casa se comentaba, mi madre la que me contaba todas las cosas, lo que le habían pasado muy mal, porque estuvo 6 años ella sola para criar a los hijos y para todo, y por eso sabía yo que mi padre estaba allí, pero vuelvo a lo mismo, en mi mente de ser muy pequeña. ¿Cuál fue tu primer contacto con esta historia? Lo comentaron en casa, se comentó en casa, claro. Y mi padre lo hablaría alguna vez, sé que había mucho cuidado la gente con lo que hablaban y esas cosas, pero nada más. Yo creo que no se evitaba, que directamente no se tocaba. No es que estuviera prohibido hablar. Si yo hubiera sabido, seguro que habría preguntado y no habría habido problema, pero o sea, no es que te vetaran a hablar del abuelo. Mi padre contaba alguna cosa, pero era un tema que no se tocaba. Era como más cómodo no hablar de esto. Comentaban de cuando tu padre estaba en la cárcel, pero nada más. ¿Había miedo al contar esta situación? Miedo había. Esta foto estaba colgada en casa y se guardó, se metió en un maletero diciendo que cómo íbamos a tener la foto de un miliciano colgada ahí, que iba a venir alguien y nos iban a meter presos. O sea, que es que entonces yo creo que era por miedo. Siempre lo que mi madre contó, que fue que estuvo 6 años, ella en ese tiempo ella no le vio. Lo que sé cómo fue para él, me lo imagino yo después de haber investigado y después de haber leído, pero nadie ha contado nunca nada. Yo me enteré que mi abuelo fue represaliado político, pues hace 10 años, en el 2015, 2012. Luego ya cuando vino, ya empezó la vida normal para los demás, porque ya él ya vino, empezó a trabajar y ya pues eso es lo que yo he vivido, porque yo de la cárcel no he vivido nada, yo no había nacido. Nací después. Los únicos que te podían haber contado los mayores, porque tu padre tampoco hablaba nada en tu casa. Pues lo mismo. ¿Crees que esa parte de su vida fue dura? Tuvo que ser duro. O sea, sí que es verdad que estar cerca de 6 años en prisión, en una cárcel franquista como represaliado político, habiendo pasado por interrogatorios, habiéndote acusado de cosas que no eran ciertas. Ahí en los documentos que yo rescaté del Archivo Histórico Militar se ve la firma en 2 momentos, antes de un interrogatorio y después de un interrogatorio, y se ve como la firmeza del trazo es distinta. O sea, tuvo que haber torturas seguro. Entonces, a él le tuvo que afectar mal. Debió salir con mucho miedo de prisión, que era el objetivo del régimen franquista, crear como un estado de terror
donde se cortaran todo lo que pudiera ir en contra de ese régimen. Un hombre normal y corriente. Llegó a casa y empezó con sus trabajos y eso, muy cariñoso, muy pendiente de su familia y de su trabajo. ¿Crees que todo esto cambió la mentalidad de la familia? Porque mi madre cuando se quedó viuda es como si fuese otro mundo. Se quedó tan indefensa, que mi madre luego ya no comentaba nada. Hombre, lo mal que lo pasó para sacarles adelante y darles de comer, sí, pero nada más. Criaba conejos y esas cosas para luego cambiarlo por otras cosas o venderlos. Y hambre, pues yo no he pasado hambre, pero mis hermanos sí pasaron mucha hambre. Tu padre y el tío Agustín, ya algunas veces es Isidoro, el tío Agustín pasaron mucha hambre. Tu padre y él, los dos mayores, pues pasaron mucha hambre. Y lo pasó mal la mujer para sacarles adelante, claro. Creo que tuvo que cambiar a la familia el tiempo que estuvo mi abuela sola con 2 niños. Y tuvo que cambiar, claro, evidentemente. Y eso, que él sí que debía ser un hombre familiar, porque la fecha en la que deja el ejército durante la guerra es 2 días después del nacimiento de mi padre. Entonces, yo sí considero que era un hombre familiar, pero claro, acaba la guerra, en el 39 entra en prisión y esos 6 años en un país tan pobre y tan destruido como se quedó España, una mujer sola con 2 críos tuvo que ser duro, tuvo que cambiar a mi abuela. ¿Cómo y cuándo falleció? Estaba trabajando y los compañeros estaban jugando a echarse agua, era en el mes de julio, y nada, y le empujaron sin querer y cayó desde un tercer piso encima de un montón de arena. Y luego él, para que no descubrieran a los compañeros, no dijo nada. Y estuvo tratado como una enfermedad normal. Pero por lo que se ve, se había reventado por dentro. Y duró 1 año y al año murió. Pero 1 año enfermo ya. Yo sabía de mi abuelo que se había caído en una obra y se había muerto tiempo después de un accidente laboral, pero nunca se habló en casa de mi abuelo. Como tuvo la mala suerte de morir tan pronto, pues eso sí lo vi. Pues estábamos en la calle, también al fresco, y entramos para adentro porque no se encontraba bien. Nos íbamos ya a la cama porque eran las 12 de la noche del día 24 de julio y falleció. Nada más entrar a la habitación se fue a la cama y falleció. Y lo recuerdo de que las vecinas llegaron, nos cogieron a Ángel y a mí y nos llevaron fuera de la casa para que ya no viéramos nada. Y luego al día siguiente el entierro, el día 25 de julio. Yo era muy pequeña, ya te digo, 9 años. Lo vi morir, la verdad es que lo vi morir, mi hermano Ángel y yo. Porque la que te digo, como la habitación era para todos, en una cama dormía el matrimonio, en otra cama dormía tu padre y el Agustín, y en la otra dormíamos el tío Ángel y yo. Y estaba justo de frente a la cama de ellos, la nuestra. Y cuando murió lo vi. Y aquello lo he tenido siempre aquí en la cabeza. Esos recuerdos te quedan ya para siempre. Ha sido muy buena persona. Ayudaba a todos los que podía, a la gente, y era buena persona para todos. Se llevaba muy bien con todos, amigos y de todo. Él se llevaba muy bien con todo el mundo.
todo el mundo. Ya te digo que cuando hablaban del rubio, todo el mundo hablaba bien de él. ¿Qué es este objeto? ¿Hay documentos relacionados? Una cosa que él hizo allí en la cárcel con un hueso, lo estuvo haciendo con una navajita y lo hizo allí en la cárcel. Era una espadita pequeña y la hizo de un hueso. Cuando yo lo tuve luego ya después, porque mi madre lo tenía guardado, si no, yo no la había visto en casa ni nada. Ya cuando él falleció y esas cosas, pues ya sí. Ya lo vi y claro, me acuerdo de, pues me lo imagino allí sentado en la cárcel haciéndolo. Yo tampoco sabía que existía hasta hace unos pocos años, que me lo dio mi tía. Me dijo, esto lo vas a conservar tú mejor que nadie. Pues es algo que ha tenido él, que haría en esos muchísimos ratos de no hacer nada en prisión. Y sí, la verdad es que me parece una cosa emocionante tenerlo. De hecho, lo tengo ahí como una cosa estupenda, guardado. Era muy mañoso, le gustaba. Y nos hacía a mis hermanos, les hacía cacharritos. A mí me hacía mesitas pequeñitas con sillitas pequeñitas para los reyes. Eso me lo hacía él con la navajita. Y un trozo de madera, pues me hacía la mesita, las sillitas, todo eso, porque entonces no había dinero para comprar regalos en Reyes. Y es lo que me ponían a mí de regalo en los Reyes. Mi hermano no llegaron, yo creo, ni a tener eso. Esta espada es algo personal, o sea, es algo personal suyo. Los documentos son un testimonio de lo que pasó. Entonces, eso sí que es importante. No se puede perder la perspectiva de lo que pasó. Esto es algo personal, algo que le perteneció y pues como las fotos del libro de familia o el recordatorio de su fallecimiento, que es algo personal, pero los documentos no son menos importantes, son testimonio de que aquello pasó y que tiene que seguir, que quedar blanco sobre negro, vamos, negro sobre blanco. Los vi cuando me los enseñó Juanjo, que no me impresiona ni nada. Yo lo recuerdo como era él conmigo y nada más. ¿Crees que fue justo lo que le pasó? Como no sé lo que hizo, pues no sé si es justo o no es justo. Es que yo no sé lo que él hizo. Sé que se fue al monte con más gente, pero no sé más. Entonces no sé lo que él haría para... Pues entonces cogían a todo el mundo. Él tuvo la suerte de que luego apareció. Si no somos conscientes de lo que pasó y no se lo enseñamos a las generaciones futuras, puede que se repita. Entonces hay que dejar muy claro qué es lo que pasó para que esto no vuelva a pasar. Entonces, torturas, represión, persecución, eso no puede volver a pasar en un país democrático como España. Si fue a la cárcel es porque sería un poco revolucionario y después ya no lo era. Pero después ya con hijos y con una mujer y hijos ya no sería igual. Le pasaría como Juanjo, sería muy, muy arrebatado, muy eso. Pero luego pues cuando salió ya cambió, claro. Ya fue un hombre normal y corriente con la familia pendiente de su casa y ya está. ¿Por qué ocurrió todo esto? Que era la guerra y porque cogían al primero que les caía bien, que les parecía, me imagino yo que fuese así. Entonces desaparecían y ya está. La madre de mi madre vio aquella foto cuando se colgó y le dijo a mi padre, Tomás, que hace la foto de un miliciano aquí. Además yo empezaba a moverme con movimientos de izquierdas durante la transición y dijeron, oye,
está el niño metido en estas cosas y además tiene la foto de un miliciano colgada ahí, nos van a meter presos. Y quitaron la foto y la guardaron en un maletero y estuvo muchos años escondida en un altillo que había donde se guardaban maletas y trastos que no se usaban. Cuando se desmontó la casa de mis padres, apareció esa foto y esa foto la rescaté yo y la tengo colgada en un sitio de honor encima de mi mesa de trabajo. Habría varios partidos, estarían de acuerdo, saltó la guerra y se corrían las voces, y este es de fulano y estos son del otro, y digo yo que fuese por eso. Por eso era el temor de que la gente no... Y se encontraba por la calle la gente y nadie hablaba del tema. Yo sé que sí, que en las casas siempre cállate, no chilles, no... Tranquilo, despacio. Había que hablar despacito para que la vecina no escuchara nada. ¿Qué pasa si estas historias no se cuentan? Que se pierden. Y lo que es peor, si no se pierden, se manipulan. Y se manipulan siempre con no buenas intenciones. Y entonces, por ahí empiezan ciertas ideologías. ¿Cuál fue su sentencia? La sentencia fue una barbaridad, no recuerdo ahora, pero muchos años de prisión para alguien que solo había sido un vigilante de un Ateneo libertario. Se le acusa de haber participado en el asalto al cuartel de artillería de Vicálvaro y de haber sacado no sé cuántos muertos, y luego historiadores cuentan que allí no hubo ningún muerto, que cayeron 2 bombas que además explotaron fuera, en unas huertas que había fuera. Se le acusaba de todo, pero no a él, a todos se les acusaba de todo. Entonces, pues la sentencia fue dura, muy dura. Condenar, no sé si eran a 12 años de prisión a alguien que no había hecho nada más que defender la democracia, pues un poco duro. Pero bueno, la pena se conmutó porque durante la dictadura muchas de estas penas se conmutaron porque con tantos hombres en la cárcel no había mano de obra y había que levantar el país. Entonces muchas de las penas se conmutaron. De hecho, se intenta conmutar antes y al haber pertenecido a CNT lo ponen como preso muy peligroso y no dejan que salga de prisión, no se le conmuta la pena en una primera instancia. ¿Qué ha pasado con esa sentencia? Pues actualmente, gracias a la ley de memoria histórica, que tiene sus sombras y sus luces, hemos aprovechado una de sus luces y hemos conseguido un reconocimiento para que esa sentencia se invalide y ese tribunal se declare no apto. Entonces, no vale absolutamente para nada, porque los años de cárcel no se los van a quitar a nadie y el sufrimiento de mi abuela y sus hijos no lo va a quitar nadie, pero sí que a mí por lo menos me queda el punto honor de decir el Estado reconoce que esta sentencia ya no tiene validez ninguna. Una sentencia dictada por un gobierno fascista no tiene validez en un Estado democrático. Me parece pues muy bien. Yo muy contenta y muy alegre de que haya habido una persona de la familia que la haya solucionado. ¿Cómo comenzó este documental? ¿Qué te parece? Saber historias de los mayores me ha gustado siempre. Me ha gustado mucho de que alguno de la familia se haya interesado por ese tema de él. Me picó el gusanillo y empecé a buscar. Encontré primero
de estas llamadas que haces en Google y encontré primero un libro donde se hablaba de él. Entré en archivos, hay una en el archivo Pares, tiré y ya encontré el número de expediente donde estaba, fui al archivo histórico militar y ahí saqué el expediente y saqué muchísima información, más lo que luego me ha ido contando sobre todo mi tierra. Sí. Me hace ilusión de que alguien se acuerde de él. Eso sí me hace mucha ilusión. Aquel hueso tallado en la celda sobrevivió al miedo para recordar que ninguna vida se olvida. Con estos testimonios se rompe el silencio y se cierra al fin el círculo de aquel sumario. Porque la verdadera historia es el reencuentro con los nuestros y con lo que pasaron en la guerra civil. Un lazo familiar que vuelve a la vida en el momento que abrimos ese cajón y apareció ese objeto. El pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla.